Ya, listo chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar a ver una parte de la geometría, ¿ya? Vamos a ver las fijas de la geometría, ¿ya? Entonces, creo que podemos comenzar. Miren, en el problema 1 nos mencionan de que sea G el baricentro de una región triangular ABC. Entonces partimos de aquí, ¿no? Región triangular ABC, tenemos que ubicar más o menos el baricentro, eso nos menciona. Recordar que el baricentro es el punto de concurrencia de las medianas, ¿ya? Y me dicen también lo siguiente, ¿qué nos mencionan en este caso? Nos dicen que se sabe que GC vale 6, ¿ya? Entonces hay que hacer ese trazo. ¿Ya? Ella en longitud vale 6. Nos dicen también de que 2BG vale 6, o sea, BG vale 3. ¿Ya? Ella sería 3 en este caso. Muy bien. Y nos mencionan también de que AG vale 3 raíz de 3. Entonces trazamos esto. Y me dicen que ella vale 3 raíz de 3. Muy bien. Ahora, con ello me piden calcular la medida del ángulo ABG. ABG. Profe, me piden calcular esa medida, ¿no? Muy bien. Listo, entonces, ¿qué es lo que podemos aprovechar aquí? Miren, de hecho que lo que se podría aprovechar para no trabajar de repente con un poco de fracciones es de que sabemos que como él es baricentro, si nosotros prolongamos esta mediana, o sea, esta línea CG, toda la línea necesariamente sería una mediana, ¿sí o no? Profe, ellas son igualitas. ¿Pero por qué buscó ella, profe? Ah, es que recordar, acá hay una relación, ¿no? De 1 a 2, ¿no? Si él es como 1, él es el doble, ella debería ser la mitad. 3, ya, listo, profesor. ¿Pero qué? ¿Eso puede ayudar en poder calcular ese X? Bueno, tenemos esto, tenemos esto. Hay un isósceles, sí, podríamos aprovecharlo. Pero ¿qué tal, no? Otra manera, si nosotros prolongamos esta línea, ¿no? ¿Y con qué condición? De que como ellas son iguales, ¿qué tal con respecto a BG? Por A, trazo una paralela. ¿Ya? Entonces, con respecto a BG, trazo esta paralela. Recordar, eso era más o menos el principio de poder buscar cuando hay punto medio y trazo exactamente esta paralela. ¿Sí o no que ese triangulito con este otro son o no son congruentes en este caso, ¿no? ¿Por qué, profesor? Esas medidas se repiten. ¿Ya? Profe, por paralelas, entonces ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Ahí está, son congruentes entonces, ¿no? Entonces decimos, ¿no? Profesor, se observa, ¿ya? De que el triángulo, hay que llamarle, por ejemplo, este punto L, ALM, ¿ya? Triángulo ALM es congruente ¿con quién, profesor? Con lo que sería el triángulo BGM. Y ALA, ¿no? Ahí está el criterio. Muy bien. Y de ahí ya, pues, ¿no? Profe, a X se le pone 3. Listo. A él se le pone 3. Y acá hay algo conocido, ¿no? ¿Cuál, profe? Triángulo ALG. ¿Qué tipo de triángulo es? Claro, primero es rectángulo, ¿sí o no? Porque miren, ¿no? Vale 3, 3 raíz de 3 y todo esto vale 6, ¿no? K raíz de 3, 2K. Cumple Pitágoras, y si cumple Pitágoras, profesor, esa medida es 90. ¿Listo? Notable. Muy bien. Y además, se conoce, ¿no? Él sería 60. Y de hecho que él sería 30 en este caso.
Y de ahí ya, ¿no? Hay varias maneras, ¿no? Profesor, al final ella es mediana relativa a la hipotenusa, también debería ser 3, ¿sí o no? Y acá se forma un equilátero al final de cuentas, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale X? 60. ¿No? Sería una manera en este caso de resolver, ¿no? Triángulo LAM equilátero. Muy bien. ¿Sí? ¿Todo correcto? Ya, ahí está. Muy bien. Listo. Seguimos. Problema 2. A ver, ¿qué nos dice el problema número 2? Dice, en un triángulo ABC, ¿ya? Recto, dicen en B, ¿ya? Ángulo de 90. Listo. Y me dicen que E es el excentro relativo a BC. A BC, vamos a ubicar el punto E, más o menos. El excentro. Y me dicen de que I es el incentro, dice, ¿no? Incentro tiene que estar en la región interior, más o menos, correcto. Listo. Me dicen que 6 veces AC es 5 veces IE, dice, ¿no? O sea, AC es como 5, 5K por ejemplo le llamamos, a todo AC. Y me dicen que IE es como 6, pero acá lo que hay que tener en cuenta es esto, ¿no? De que siempre el incentro con el excentro con respecto a este vértice, ¿no? Ya que es relativo necesariamente a este lado, siempre van a ser colineales. O sea, pertenece a una misma línea recta. Claro, porque recordar de que el incentro, esa línea tiene que ser necesariamente bisectriz, ¿no? Tiene que ser bisectriz interior, pero recordar, ¿no? Ahí un poquito, si prolongamos y desde C trazamos hacia E, ella tendría que ser bisectriz de ese ángulo exterior, ¿no? Claro. Y lógicamente, ¿no? ¿Se acuerdan que interior y exterior determinaban el excentro también, ¿no? O sea, por eso que esa línea necesariamente va a contener a lo que serían el incentro y el excentro. Pero justo me decían allí que IE, si ustedes se percatan, IE, ¿cuánto decían que era? Como 6, ¿no? 6K. Muy bien, listo. Ahora, con ello me dicen calcule la medida del ángulo BCA. BCA. Toda esa medida. Muy bien, listo. ¿Ya? Y ahora, acá viene el asunto. Ya que el triángulo es rectángulo, ¿no? Recordar, y él es el incentro, y ya se ha trazado I, podemos trazar CI, y con ello podemos aprovechar ciertas cosas, ¿no? Primero, bisectriz, ¿no? Ya que es incentro. Ahora, esa medida se conoce directo. ¿Por qué? Porque como ese es el ángulo que se ha determinado por las dos bisectrices interiores, ¿se acuerdan que él era 90 más la mitad? Entonces 90 más la mitad sería 135, entonces él debería ser 45, ¿no? Ahí está. Profe, pero acá también hay otra cosa. Ella es bisectriz, ella es bisectriz. Ese angulito, no, póngale, no sé, ¿no? Una medida beta, beta, teta, teta, 2 teta más 2 beta, 180, beta más zeta, ¿cuánto vale? 90, ¿no? Y eso también hay que recordar. Si desde un mismo vértice usted traza la bisectriz del ángulo exterior y la bisectriz del interior, siempre ellas dos van a formar un ángulo de 90, ¿no? Listo. Ahora, pero profe, ¿cómo puedo calcular BCA, ¿no? Que le hemos llamado en este caso X, ¿no? ¿Cómo podríamos encontrar eso? Entonces, 45, podemos aprovecharlo. Podemos trazar la altura
Pero como es el notable de 45, esta altura también es mediana. Claro, y la mediana relativa a la hipotenusa es la mitad de la hipotenusa. ¿Sí o no? Y ahí ya podemos observar de que el triángulo AHC, notable, ¿sí o no? 3, 4, 5 sería, ¿no? ¿Sí, no? 3K, 5K, 4K. Él debería ser K. Ahí está. Entonces decimos, ¿no? Se observa, profesor, que el triángulo AHC, notable, de 37 y 53 en este caso. Muy bien. Listo. Entonces, como 3, ella sería 37. Ella también sería 37. Y ya con eso podemos saber cuánto vale todo ese ángulo X, ¿no? ¿Cuánto sería? 74, ¿no? 16, ¿no? Eso sería, ¿no? Entonces, toda esta medida vale 16. Por lo tanto, X vale 16. Muy bien. Entonces, eso recordar con respecto al incentro y al excentro en este caso. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. A ver. ¿Qué nos dice exactamente este problemita ya número 3? Dicen que se tiene un triángulo ABC donde BAC dicen vale 60, ¿no? La medida, ¿no? Entonces, lo llamamos, por ejemplo, ABC, por ejemplo, ¿no? Y BAC me dicen que vale justo 60, ¿ya? Ahora, con ello me dicen además de que si el incentro y el ortocentro distan 2, dicen, ¿no? ¿Ya? Entonces, incentro, imagínense, lo llamamos que esté por aquí, el incentro, y me dicen el ortocentro. Póngale ese puntito que sea H, ortocentro, ¿no? Por lo general, el incentro siempre lo colocan como I y el ortocentro como H. Y me dicen que esa distancia es 2, dice. ¿No? Muy bien. Y con ello me dicen que hay que buscar, ¿qué cosa, profesor? La distancia del circuncentro al incentro. Circuncentro. Póngale el caso por aquí. ¿No? El circuncentro por lo general también lo denotan con una letra O, en este caso, circuncentro. Y me piden calcular esa distancia. Eso es lo que me pide en este caso. Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, ahí, si el ángulo es 60, ahí hay algo, ¿no?, que recordar, por ejemplo. Si además me hablan de ortocentro y circuncentro, ¿no? ¿Qué cosa, profesor? ¿Qué hay que recordar? Hay una recta que justo contienen a esos dos puntos en este caso, ¿no? Y un tercer punto también, ¿no? La de Euler se le llama, recta de Euler. ¿Ya? Entonces, si nosotros trazamos la recta que une justo esos puntitos, esta es la famosa recta de Euler. Y también debe contener ¿a quién? Al baricentro, ¿no? Esos tres puntos siempre son colineales, ¿no? ¿Ya? Ahora, pero, profe, ya, ¿y qué con eso? Ahí hay ciertas cosas, ¿no?, que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, lo primero y lo que hay que tener así más presente es de que ese ángulo no está, ¿no?, en vano, ¿no? Si ya yo trazo en un triángulo esa recta de Euler y hay una medida de 60, es equilátero, ¿no?
Eso ya es equilátero, ese triangulito, ¿no? O sea, ese triangulito que queda determinado, MB o MAN, ¿ya? Eso es equilátero. Sería 60, 60. Ahí está. Claro. Muy bien. Ahora, ¿qué más, profesor? También, ¿no? Recordar de que seriamente, ya que él es el ortocentro, si yo uno estos puntitos, prolongo, sería la altura al final de cuentas, ¿sí o no? Claro. Entonces esta medida 30, 60, 90 al final de cuentas, ¿sí o no? ¿No? Porque es la altura al final, ¿no? Ortocentro. Pero, ¿no? Ahí también hay que recordar ciertas cosas que se cumplen. Miren, ¿no? Profe, ¿por qué A? Isósceles, ¿sí o no? Claro, ¿no? Ahí está. ¿Qué más, profesor? De repente por ahí recordamos algo más. A ver, lo vamos a llamar ese puntito H. ¿Se acuerdan que también había una propiedad de que si ustedes unían un vértice al ortocentro y exactamente al circuncentro, ¿qué pasaba, profesor? ¿No? Esos angulitos que determinaban eran igualitos, ¿no? Claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Y eso es lo bonito de esta parte de la recta de Euler, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Ellos son iguales. Profe, ¿por qué? Porque si él es circuncentro, yo trazo hacia el otro vértice, ellos son circunradios. ¿Sí o no? Claro, el famoso circunradio. Y además, ¿se acuerdan que habíamos dicho en algún momento, no? La razón de 1 a 2, 120. 30, ¿no? ¿Sí o no? Claro, isósceles. Y ahí, si ustedes se percatan un poquito más, ¿qué cosa, profesor? Este cuadrilátero es ¿qué cosa es? Inscriptible, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Ángulo opuesto suplementario son iguales. Inscriptible en este caso, ¿no? Claro. Ahí está. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más se puede aprovechar ahí de eso, no? Por ejemplo, también, si ustedes unen estos puntitos, ¿no? Estamos recordando, esa es la idea. Como es inscriptible, choque y rebota. 30. Sí, claro, pues. Y si eso pasa, ¿no? ¿Se acuerdan? Choca, rebota. Esto también sería 120. Sí, claro. Ahí está. Pero viene la pregunta, ¿no? Profesor, ellas, ese puntito. Entonces, si lo sacamos un poquito y recordamos también de paso, algo más. Ahí no hemos hecho un caso así, ¿no? Para que se pueda observar entre comillas, exagerando. Pero viene la pregunta, ¿no? Si él es 120, él es 120, ¿qué pasaría si él es el incentro? Yo trazo, y esa medida vale 60. ¿Cuánto sería este angulito? 120 también, ¿sí o no? Claro, porque sería, ¿no? De lo que habíamos comentado hace un ratito, esto sería 90 más la mitad, 120. Entonces, ¿qué está pasando, profesor? Ese incentro, ese ortocentro y ese circuncentro, ¿no? ¿Qué podemos afirmar con ello?
Son iguales. Ahí está. Y también podemos decir, ¿qué cosa, profesor? De que justo, por lo que serían, en este caso, ¿no? Esos puntitos. ¿Se acuerdan cuando era inscriptible? Puede o no puede pasar una circunferencia exactamente por ellos, ¿no? Entonces, esos puntos, ¿saben cómo le llaman? Si pertenecen a una misma circunferencia, se llaman concíclicos, ¿no? Así se le llama, concíclicos. Profe, pero ¿eso qué significa, no? De que es como cuando se vio y justo, ¿no? Justo se ha visto esta situación. Si él fuese la semicircunferencia, ¿cuánto valía este angulito? 90. También, y así, ¿no? Es la misma idea. Profesor, esos puntitos son concíclicos en este caso. Pero ya, profe, pero ¿por qué esos tienen la misma? Ah, porque si ustedes se percatan, al final de cuentas, ¿cómo es este angulito con este angulito? Iguales, sí. Entonces, al final, como ese punto es una cuerda y arcos iguales, ¿cómo tienen que ser las cuerdas, profesor? Igualitas en este caso. Ahí está. Entonces, X necesariamente tiene que ser, ¿no? Acá lo hemos exagerado para que lo vean más que nada, pero ahí esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Y esto más que nada ha venido en examen de admisión esto de la recta de Euler. Siempre cuando ustedes tengan esa medida de 60 y ya nos hablan del ortocentro, circuncentro o baricentro, como les dije hace un ratito, por ahí debe pasar esa famosa recta de Euler en este caso. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Seguimos. Listos. A ver, seguimos. ¿Qué me dice el problema número 4? Miren, me dicen que se tiene de gráfico BQ, me dicen que en longitud vale A, ¿ya? BQ. Me dicen que BP vale B. Muy bien. Y con ello me piden calcular BI. Ya, listo, profe. Piden BI. ¿No? Le hemos llamado X. Pero hay algo más, ¿no? Que me dicen que I es el incentro. Entonces, como incentro, otra vez, ¿no?
Estas medidas se repiten. Y esas también, ¿no? Ya que son bisectrices interiores. Ahora, acá ya creo que la idea es esta, ¿no? Como ella es bisectriz y ella es bisectriz, profesor, ella también debería ser parte de la bisectriz interior. Y como todo se conoce que es 90, 45, 45. Muy bien, listo. Acá hay dos triángulos, tienen justo un ángulo en común, entonces creo que ya la idea es tratar de buscar las semejanzas. Pero para que dos triángulos, recordar, sean semejantes, se necesita, ¿qué cosa, profesor? De que dos ángulos como mínimo se repitan. Sí, claro. Entonces, ¿cómo buscaríamos esos ángulos? ¿No? Entonces, pero, como ella era bisectriz justo del problema número 2, bisectriz, bisectriz, profe, este ángulo ya se conoce, 135, entonces, ¿ella cuánto vale? 45. Y creo que ya, ¿no? Si esa medida yo le llamo un alfa, la suma de dos medidas interiores, ¿qué cosa me da? El exterior, o sea, sería 45 más alfa, él también sería 45 más alfa. Él sería alfa. Y miren, ¿no? Ya hay dos medidas que se repiten, ¿no? Entonces sí, ¿no? Son semejantes, ¿no? Entonces decimos, profe, se observa, ¿qué cosa? Que el triángulo QBI es semejante al triángulo IBP. Entonces comenzamos, ¿no? A alfa, ¿quién se lo pone? X. A alfa acá, ¿quién se lo pone? B. Profe, a 45 no, pero el tercer ángulo, ¿quién se lo pone? A. Y al tercer ángulo, ¿quién se lo pone? X. Y listo, ¿no? Producto en aspas, ¿no? X cuadrado es igual a A por B. Como me pedían solamente X, bueno, pues la raíz cuadrada, ¿no? Listo. Muy bien. ¿Ya? Entonces ahí ya se veía, ¿no? Ya se veía un poco esa situación. Porque acá habían ángulos que se repetían y teníamos que relacionar ahí los lados necesariamente, ¿no? Muy bien. Listo, entonces X es igual a la raíz cuadrada de A por B. Muy bien. Listo. Seguimos. ¿Ya? ¿Listos? Seguimos. A ver, ¿qué dicen en el problema número 5? Dicen que en un paralelogramo ABCD, ¿ya? ABCD,
dicen que se va a prolongar, ¿no? Se ubica P en la prolongación de DC. Recordar, hay un sentido, ¿no? DC, prolongación. ¿Ya? Se ubica un punto P, dice. Ya, listo. Pues. Ahora, ¿qué más dice el problema? Luego se traza AP. Ya, hay que trazar AP. ¿No? Ese problema está en texto, ¿no? Entonces ahí lo estamos graficando. ¿Ya? AP dicen que interseca a quién? A BD, o sea, a la diagonal. ¿Ya? Y interseca también a BC, claro, ¿no? ¿En dónde? En los puntos Q y S, dice. Ya, muy bien. Y con ello me dicen si AQ vale A, ¿no? Ahí comienzan los datos. ¿Dónde estás? AQ vale A. Listo. ¿Qué más me dicen también? QS vale B. Ella. Vale B. Y por último me dicen que SP vale C, dice. ¿No? Sí, ¿no? SP vale C. Y justo calcule la longitud C en función de A y B. O sea, SP. ¿Ya? Piden entonces C. Pero en función de A y B, ¿no? Muy bien. Listo. Ahora, ¿cuál es la idea aquí? Como me hablan de un paralelogramo, ¿no? Eso me decían, un romboide también nos pueden decir, ¿ya? Profesor, un paralelogramo, pues los lados opuestos son paralelos, pues, ¿no? Entonces, podemos decir de que ella, por ejemplo, es paralela a ella y ella también es paralela a ella. Entonces, cuando hay paralelas, ya es muy clásico aprovechar ese paralelismo haciendo uso de la proporcionalidad, ¿no? El teorema de Tales y todo eso. Y lo otro es la semejanza también que se presta, de hecho, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Claro, primero aquí parece, ¿no? En esa figura. ¿Se acuerdan? Como son paralelas, la razón de ellas es también la razón de ellas, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, profesor, si le llamo como B y como A, B es A y acá también, ¿no? Entonces, ¿qué tal si ella le llamo un BK? ¿Ya? Así le llamamos. Y ella sería, ¿qué cosa? Un AK. ¿No? Porque debe mantenerse esa misma razón. Listo. Ya. Muy bien. Y por último, creo que eso era aprovechando esas que están de manera horizontal, ¿no? Pero también aprovechando, si ustedes se percatan, AB y ella, PD, también, ¿no? Si ustedes giran un poquito, aquí también aparece la misma idea, ¿no? ¿Sí o no? Claro, podríamos decir de que A es a quién, a todo, ¿no? Y aquí también, ¿no? Profesor, ella con él. Ahí está. Pues, a ver, profe, ¿qué está diciendo? Se observa, ¿ya? De que A es a quién, a B más C sería, ¿no? Y eso es igual a quién, a BK por acá. Sí, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿no? Era él es a todo, como él es a él, en este caso, ¿no? En esa figura que estábamos señalando en este caso. Entonces, las K se eliminan. Claro, ¿no? En aspas, ¿no? Que sería A cuadrado. Él por él sería B cuadrado. Más BC, ¿no? Listo. Yo quiero C nada más, recordar, ¿no? O sea, él pasa a restar. Sobre B, ¿no? Claro, listo.
y eso sería C, ¿no? Eso sí. ¿Ya? Muy bien. Ya, entonces miren, ¿no? Ahí la idea, como les estaba comentando en un principio, ¿no? Si hay paralelas o son semejantes, hay que aprovechar o la proporcionalidad que hemos hecho justo ahorita, ¿no? En este caso. Muy bien. Seguimos. Ya, muy bien. Seguimos. Seguimos con el problema de donde los mencionan, ¿no? Dicen que si G es baricentro de la región triangular ABC. ¿Ya? Entonces me dicen que G es el baricentro. Y ya como habíamos comentado, si es baricentro es el punto de concurrencia de las medianas, ¿no? ¿Ya? Eso recuerdo. Ahora, me dicen que BC en longitud vale C. ¿Ya, profesor? Ella vale C. Y me dicen también de que AC vale B. La longitud de la hipotenusa, ¿no? Muy bien. Listo. Y por último, me dicen que hay que calcular PG entre GQ. PG entre GQ, que es esta línea vertical perpendicular a la hipotenusa que está pasando por el baricentro. Llámele, por ejemplo, a ella en longitud X y a ella en longitud Y. Y me piden calcular X sobre Y. Listo. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué podemos hacer aquí, no? Primero, a veces en esta parte que ya hay un poco de la situación también de ángulo de 90, triángulo rectángulo,
necesito la razón, y si hay razón, eso significa geométrica, eso significa la proporcionalidad también, de hecho, y hay que buscar un poco eso, ¿no? Ahora, pero si ustedes se percatan también a veces, y eso, ¿no? Como para intuir, ¿no? Más que nada, qué forma le tenemos que dar, los podemos, ¿no? Ver ahí un poco la parte de las alternativas, ¿no? Y si ustedes se percatan ahí, todas están, todas tienen que ver al cuadrado, ¿no? Entonces, si yo quiero buscar más o menos alguna relación entre b y c al cuadrado, lo primero que yo podría pensar es en recorrer esto, ¿no? ¿Qué cosa, profesor? Triángulo, rectángulo. Yo trazo desde este vértice donde el ángulo es 90 a la altura. Siempre hay una relación entre lo que era el cateto, la hipotenusa y su proyección. ¿Se acuerdan? Eso ya es métricas también, ¿no? Claro, a cuadrado es igual a b por m. Entonces ya hay una longitud que se debería elevar al cuadrado, ¿no? De hecho. Claro. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer entonces con eso? Tendría que trazar la perpendicular. Le llamamos H, por ejemplo. Entonces, HC, llámele, por ejemplo, M. Entonces diríamos, ¿no? Se sabe de que C al cuadrado sería igual a B por M. Ya. ¿Listo? Muy bien. ¿Pero qué más? ¿Qué más? Ahora, la idea sería buscar ahora sí una relación para X y Y, aprovechando lógicamente el baricentro. Entonces creo que una idea, ¿no? Ustedes pueden trazar BG, prolongar porque es mediana, igual a G, prolongar mediana, pero vamos a aprovechar en trazar esto, ya que hemos trazado esa altura. ¿Por qué? A ver, primero. Mediana, ¿no? Ellos son igualitos. Llámele, por ejemplo, LL, ¿no? Porque es mediana, sí. Ya, muy bien. Y acá viene el asunto, ¿no? ¿Cuál, profesor? En semejanza también hay una observación. Justo cuando ustedes tienen un triangulito, ¿ya? ¿Y qué pasa, profesor? Trazamos esta línea aquí en la parte interna, ¿no? Una mediana, y trazamos una paralela a ese lado. Paralela. ¿Ya? Paralela, profesor. ¿Sí? No sé si habrán visto. Llámele, por ejemplo, a él un X, a él un Y, a él llámele un M, a él llámele un N. ¿Cómo? Claro, son proporcionales al final, ¿no? Son proporcionales. O sea, se podría decir de que él sería como un XK y él sería un YK, ¿no? Ahí está, muy bien. Excelente. ¿No? Eso es por semejanza también. X por K y ella un Y por K. Entonces, eso lo aprovechamos aquí. Como ella es paralela a ella en ese triángulo, entonces le damos esa razón. XK, YK. Listo, profesor. Pero igual, yo necesito esa razón X sobre Y. Pero justo al aprovechar esto, fíjense por favor en ese triángulo.
En ese triángulo, esa mediana está actuando como una recta, entre comillas, que biseca, o que divide, perdón. Bueno, en ese caso lo ha bisecado porque sí, ¿no? Pero aquí no necesariamente. Y no va a pasar eso, ¿no? Que lo divide, es secante a dos de sus lados, y se podría decir que ella es la prolongación, y también lo está intersectando en la prolongación. Y no sé si recuerdan, había un teorema que justo se daba de esa forma, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuál teorema, profesor? Triángulo, decíamos. Recta secante a dos lados y a la prolongación del tercero. ¿Se acuerdan cómo le llamábamos a ese teorema? ¿Cómo? Acuérdense de sus obras literarias. Menelao. ¿Eh? Hay una relación entre ella y ella, entre ella y todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se cumplía aquí, profesor? Que era el producto de segmentos no consecutivos, siempre eran iguales, ¿no? O sea, A por B por C era igual a M por N por todo. L. ¿Listo? Muy bien. Y ahora sí. Entonces, vamos a aprovechar este pequeño espacio por entonces el llamado teorema de Menelao se llama. ¿Cómo sería? L por XK, ¿no? Ella, por ella, ¿no? XK por M, ¿a qué es igual? A L por YK por todo, que sería B. Ahí está. Claro, ¿no? Ahí se eliminan L, ¿no? L, K y K. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? X por M es igual a Y por B. Y justo, ¿no? Ahí aparece ya la razón, ¿no? X sobre Y, ¿sí? Que es lo que yo necesito. Eso es igual a B entre M. Claro, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, podemos relacionarlo en este caso, ¿no? Una opción, ¿qué tal si multiplicamos ellas dos? ¿No? Multiplicamos, ¿no? O sea, este O vamos a multiplicar por XY igual a B por M. O sea, él por él sería en este caso X entre Y por C al cuadrado, pero al multiplicar ellas dos, los M se eliminan y que me quedaría B cuadrado, ¿no? Entonces él viene acá justo a dividir. B cuadrado entre C cuadrado. Listo. ¿Ahí así? Ahí está. Listo. Muy bien. A ese sí, ¿no? Claro, y más cuando hay variables, hay un poquito, ¿no? Muy bien. Listo.
A ver, ¿qué dice el problema siguiente? De gráfico me dicen que hay que buscar X, ¿no? Que aparece aquí. Podemos calcular, ¿no? Si ustedes se percatan, ese ángulo puede ser, ¿no? ¿Cuánto sería? 128 suman, ¿no? 52. Muy bien. Ya. Pero ahora, ¿qué más hacer para poder buscar él, no? Acá ella es bisectriz, ya. Muy bien. Por ejemplo, siempre que hayan ángulos que se repitan en un mismo vértice, siempre la idea es juntarlos, o sea, prolongo. Y si uno que podía decir de que para ese triángulo ABC, ella es su bisectriz exterior, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Y hay interior, ¿no? Entonces creo que acá nos quieren que recordemos un poco de la proporcionalidad. ¿En qué sentido? A ver, pregunta, ¿qué pasaría si llegamos a demostrar de que ellas son iguales? Claro, ¿no? Él se puede conocer con él y ya se podría conocer esto, ¿no? Ahora, pero ¿eso qué significaría, no? De que ella tendría que ser bisectriz. Eso en la proporcionalidad nos hace recordar, ¿no? Un teorema que se llama el teorema de la bisectriz interior, ¿no? ¿No? Recordar, ¿no? Trazábamos la bisectriz. ¿Se acuerdan? ¿No? Claro, C es A como M es A. Así es. Muy bien. Entonces,
Vamos a darle longitudes, por ejemplo, a los lados del triángulo, ya que él es vértice B, C y él es A en este caso, ¿no? Muy bien. Pregunta, por la bisectriz acá sí, esta razón es esta razón, ¿sí o no? O sea, C es AB, CK es ABK. Ya, listo. Pero como habíamos dicho, ella es interior, pero ella es exterior también, ¿no? Y había un teorema de la bisectriz exterior también, de hecho, ¿no? Ya, listo, profesor. ¿Voy a recordar? ¿No? Esto es un poco de una parte de la cuaterna, ¿no? Parece que es la situación, ¿no? Hay que demostrar, ¿no? Listo. Entonces, bisectriz. Teta, teta. CA, pero acá es todo y la prolongación, ¿no? Entonces sería, ¿no? C es A como X es a Y, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, acá también, ¿no? Llámele un M, por ejemplo, y ya sería un N. Listo. Entonces, podemos decir, ¿qué cosa, profesor? Que C es A, C es A, que C es A, ¿como quién? Como M es a N, profesor. Ya, pero mire, usted quiere al final, como estaba comentando, demostrar que ella sea bisectriz. ¿Y cómo yo puedo demostrar que él sea bisectriz? Pregunta, justo en ese mismo triangulito que comenzamos a sombrear, esta recta está siendo secante a dos lados y eso sería como la prolongación, ¿sí o no? ¿No sería justo el teorema que comentábamos hace un ratito, el famoso Menelau en este caso? Pero, profe, yo necesito, sé es todo eso. Sí. Llámele, por ejemplo, un P y ahí llámele un Q, por ejemplo. Entonces, podríamos aplicar Menelau por el teorema de Menelau. Y ahí vamos a demostrar justo esto, miren. ¿Cómo sería P por CK por N? P por CK por N. ¿A qué es igual, profesor? A Q por BK. Q por BK. ¿Por quién? Por todo esto, ¿no? Que sería N. Listo. ¿Hay cosas que se eliminan? Sí, ¿no? Los K. Listo. Se eliminan, profesor. Muy bien. Ahora. Claro. MN, justo. ¿Sí o no? Pregunta. Él viene acá, ¿no? Sería P por C, ¿no? P por C. Eso es igual a quién, profesor. P por C. Acá sería MQ, ¿no? ¿Sí? ¿Todo correcto? Y acá quedaría M sobre N. ¿Sí? ¿Todo correcto? PC. El N viene acá a dividir. M, acá sería B, ¿no? Perdón, ¿no? QB. Ahora sí, ¿no? Para que él quede ahí en este caso. Ya, ahora sí. Pero justo, ¿no? Si ustedes se percatan, profesor, ¿qué aparece allí? Claro, ¿no? Ahí aparece el M entre N, podemos reemplazarlo de arriba, que sería C entre A. Los C se eliminan y el B viene acá, ¿no? Entonces, pregunta, P es a Q, ¿como quién? Como B es A. Pregúntate. P es a Q, como B es a A. ¿Eso cuándo se cumple?
Cuando es bisectriz, profesor. Ahí está. Justo, profesor. Ya se demostró, ¿no? Entonces, si es bisectriz, pues ya se acabó, ¿no? ¿Cuánto sería? 90 más 26, ¿no? ¿Cuánto sería? 116. Ya, muy bien. 116. Y si él es 116, ¿cuánto sería X, profe? ¿Cuánto? 6,4. Muy bien. Listo. Muy bien. ¿Ya? Entonces, X vale 64. ¿Ya? Pero entonces, al final de cuentas, realmente eso es, ¿no?, un teorema ya, de que cuando ustedes tienen esa bisectriz, ¿no?, exterior, interior, el teorema es este, exterior, interior, interior, ¿no? Esta línea, justo, ¿no?, ahí recordar, ¿no?, estos puntitos, por así decirlo, él y él, siempre son colineales, ¿no? Esos puntitos son colineales. Y a eso de lo que estaban comentando por ahí, la famosa cuaterna, si yo uno esto, al final es el incentro, ¿no? Yo trazo, prolongo y acá se van a determinar esos 4 puntitos que forman la famosa cuaterna armónica. Pero bueno, a ver, de repente por ahí nos encontramos con eso. Listo, muy bien. Seguimos. Listos. A ver, seguimos entonces. Miren, me dicen que el gráfico A y B son puntos de tangencia. Ya, listo. Y además me dicen que PQ vale A. PQ,
Y me dicen también que PS es igual a B. Ese es este puntito. Ella vale B. Y me dicen que PR, ella vale C. Y con ello me dice determine la relación correcta. ¿Ya? Eso es lo que me pide. ¿Qué haríamos aquí? Lo primero, creo yo, sería aprovechar, ¿no? Por algo está la circunferencia, de hecho, ¿no? Acá hay algo clásico. ¿Cómo es este ángulo con este ángulo? Iguales, ¿sí o no? Porque al final, ¿se acuerdan? Es un ángulo seminscrito, justo, ¿no? Hemos hablado del seminscrito, ¿no? Ahí está, son iguales. Entonces, eso lo podemos aprovechar. ¿Cómo, profesor? A ver. Si le llamo un alfa, él le llama un beta. Preguntan. Profe, si él es alfa, dos alfa, ¿no? Tangente, ¿ella sería o no sería alfa? Claro, y como todo es alfa más beta, él es alfa más beta. Ahí está. Y pregunta, ¿hay o no hay triángulos que son semejantes ya allí, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, por semejanza. A ver. ¿Dónde, profe, primero? Triángulo AQP. ¿Con quién? Aquí, ¿no? Triángulo BSP. ¿Listo? A beta A beta B. Justo, ¿no? Ya, profesor. Entonces sería beta A, beta B. Ya, A y B. Listo, muy bien. Pero no hay más, ¿no? Pero justo las hipotenusas vamos a llamarle un M y el un N. Entonces, a 90M, a 90N en este caso. Igual a M entre N. ¿Listo? Ahora, pero, profesor, ¿no? Aparte de estos dos, estos otros dos también son semejantes, ¿no? Entonces sería triángulo ASP con el triángulo PRB. Muy bien. Y ahora sí. Alfa B, alfa C. Ya, B entre C. Aquí es igual a 90M a 90N, profesor. M sobre N. Justo, ¿no? Son igualitas, ¿no? Igualamos, ¿no? Entonces sería A es a B como B es a C. Entonces sería B cuadrado es igual a AC, ¿no? Creo que ahí sí no hay respuesta, ¿no? O sí hay. No hay, ¿no? Ahí sí no hay alternativa, creo, ¿no? La C debería ser, ¿no? Claro, porque ahí se B igual a AB y es como si se hubiese eliminado, ¿no? Ahí lo corrigen, por favor. ¿Ya? Muy bien. Listo. Esa sería la relación correcta. B cuadrado es igual a A por C. Muy bien. Listo.
Ya, listo, seguimos entonces. Problema número exactamente 9. A ver, ¿qué nos decía el problema 9? Miren, me decían ahí que en el gráfico CA es igual a 5. ¿Ya? AT vale 3. ET vale 4. ¿Ya? Así dice, ¿no? ET vale 4. Y con ello me dicen que T es un punto de tangencia y me piden calcular TB. ¿Ya, profe? Piden entonces TB. Le llamamos X. Listo. Miren, ahí ya también hay una situación un poco, ¿no? Ya que nos dice el problema la pista, ¿no? Métrica, ¿no? Ya es métrica, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una tangente, esto es una cuerda, y ya creo que ahí me se ¿no? Esa parte que se ha prolongado para esa circunferencia mayor, ya me está diciendo el problema prolonga, pues, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, si a ella le llamamos a, por ejemplo, por teorema de las cuerdas, ¿no? ¿Se acuerdan? Teorema de las cuerdas. El producto de ellas dos es igual al producto de ellas dos, ¿no? Ahí está. Entonces, por ahí podríamos comenzar, por teorema de las cuerdas. Muy bien. Entonces sería 4 por X es igual a 3 por A. O sea, el problema sería saber quién es A, pues, ¿no? Ahí está el problema. Pero para la chiquita que está en la parte inferior, ¿no? Acá ella es tangente. 8. ¿Ya? Tangente, secante. Llámele un B, por ejemplo. Y a la parte externa, llámele un C. Pueden aplicar el teorema ahora de la tangente, ¿no? Entonces diríamos, ¿no? Profe, por teorema de la tangente. ¿Ya? ¿Qué debería cumplirse? 8, ¿no? 8 al cuadrado es igual a la secante por la parte externa. B por C o C por B. Listo. Ahí está. Pero también el problema sería, no, profe, ya, y BC, ¿cómo me puede ayudar para hallar A, no? Claro, pero ese es para esta, ¿no? Pero para esa que está en la parte superior, ella es una secante y ella es una secante también, ¿no? Y también hay teorema de la secante, ¿no? Recordar, ¿no? Diríamos, ¿no? Por también teorema de las secantes, que también debería cumplirse, ¿no? Sería ahora todo, ¿no?
8 más A, ¿no? Sí, ¿no? Toda la secante, 8 más A, que es justo lo que yo necesito. ¿Por quién? Por la parte externa. ¿Quién es la parte externa? 5, ¿no? Eso es igual, ¿no? B por C, ¿no? Claro, pero eso ya lo conocemos, ¿no? Que sería 64 al final de cuentas por esto, ¿no? Claro, ¿no? Entonces sería 64 quintos, ¿no? Claro, va a salir decimal, ¿no? Entonces sería 64 quintos. A ver, sería 40, ¿no? 64 menos 40, 24. 24 quintos saldría, ¿no? ¿Sí? ¿Todo correcto? 24 quintos. Listo. Y ahora sí, reemplazamos. Entonces, A sería 24 quintos. Cuarta 6. X sería 18 quintos, ¿no? Por 2, ¿no? 36 décimos, 3,6. Ahí está. Listo. 3,6. Muy bien. Listo. El uno más. Sí, creo ya. Listo. Muy bien, chicos. ¿Qué tal?